Muy bien, pues como estaba diciendo, estamos estudiando en personajes en torno a la Navidad. Llevamos varias semanas con el tema de los ángeles. El viernes pasado Emiliano estuvo hablando dando el estudio acerca de los magos, que son muy importantes en el plan de Dios. Y se le da mucha importancia también. Es un texto, el de los magos, que no es muy grande, pero es muy importante, porque vemos todo un trasfondo y también con los regalos que le hacen a Jesús, con toda esa simbología que tiene. Y llevamos pues como en 2 semanas, te he recordado, 3 semanas acerca del papel de los ángeles en el nacimiento de Jesús. Yo espero terminar hoy, con el tema de los ángeles. Hemos visto cómo un ángel se manifiesta a José en sueños. Y como le dice el ángel a José que no se preocupe, que el niño que va a tener María no es que le haya engañado, sino que es engendrado del Espíritu Santo. Y eso a José le da tranquilidad y paz, y saber que su esposa, al final, ha sido elegida por el Señor y también le ha sido fiel en su relación. Después vimos también cómo el mismo ángel que se revela le dice cómo lo va a llamar. Dice, y llamará su nombre Jesús, el Salvador, el que salva. Y además le dice que va a cumplir una profecía que está en el Antiguo Testamento, en Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que tiene que ver con la encarnación. O sea, el ángel se manifiesta, habla en sueños, se manifiesta en sueños a José, y además le dice la profecía bíblica, y le dice cómo se va a llamar también Jesús también, haciendo referencia también a la Escritura. Vemos después cómo el ángel también le dice en sueños que se vaya, que Herodes quiere matar al niño, que se vaya de ahí, que se vaya a Egipto. Con lo cual se cumple otra profecía del Antiguo Testamento, en el que la familia de Jesús se va a Egipto, y al cabo de un tiempo este mismo ángel le dice que vuelva, que ya los que procuraban su muerte ya no estaban, Herodes había fallecido, y que vuelvan a Israel. Eso es lo que vimos en Mateo. Después hemos visto en Lucas, y vimos en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, vimos cómo hay un ángel que se presenta a un matrimonio, a Zacarías y a Elizabeth, y Zacarías es un sacerdote de la orden de Abías. Llevan muchos años casados, son justos y irreprensibles delante de Dios, conocen la palabra, sacerdote, sirviendo al Señor, pero no se quedaban embarazados. Esto siempre, cuando vemos las cosas, vemos las situaciones y todo está muy bonito, pero todo tiene un pero. Y después siempre pasa algo, siempre ocurre algo. Bueno, los cuentos, que los cuentos, colorín colorado, te cuentos acabado, y comieron perdices. Pero en la vida real hay muchas cosas buenas, pero esas cosas buenas muchas veces van ligadas a un pero. En el caso de ellos, era un matrimonio hermoso, bonito, pero no habían tenido un hijo. Y con el paso del tiempo, pues se llevan años orando por eso, y hay un momento en el que Zacarías está en su servicio, como sacerdote, haciendo su función en la semana que le toca, está al lado del incienso, simbolismo de oración. No olvidemos que Zacarías significa Jehová recuerda. Y Jehová recuerda, Jehová se acuerda. En ese tiempo de oración se manifiesta el ángel. Y el ángel le dice que va a tener un niño. Y un niño que le va a llamar, su nombre Juan. Recordamos cómo después Zacarías pues no cree mucho lo que el ángel le ha dicho, y el ángel le dice, se queda mudo, y se va a quedar mudo durante 9 meses, como dice el texto, por su incredulidad. Después vimos cómo este mismo ángel, que es el ángel Gabriel, se manifiesta a María, y le habla a María, y le dice que va a tener un hijo.
que va a tener un hijo, que va a ser llamado, que es Jesús, que va a ser engendrado por el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y vemos la actitud de María, de sumisión, de obediencia. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo como tú quieres, como Él quiere, etc., ¿no? Y esto es lo que hemos visto de forma resumida acerca de la acción de los ángeles. ¿Algunos quieren compartir algo, decir algo de alguna cosa que te haya llamado la atención en esta semana acerca de los ángeles? ¿Alguna cosa que tú quieras decir que nos ha dicho? ¿Alguien que quiere compartir de los ángeles? No tanto de los, porque estamos con los ángeles. ¿Alguien quiere compartir algo hasta este momento de los ángeles, de lo que hemos hablado? Muy bien, pues entonces vamos a Lucas capítulo 2 y vamos a leer versículo 8 hasta capítulo 2 de Lucas, versículo 8 hasta el versículo 15, la primera parte. Capítulo 2 de Lucas, versículo 8 hasta el capítulo 15, la primera parte. ¿Quién lo quiere leer? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores... Hasta aquí, Emiliano. La primera parte del versículo 15, hasta aquí. Gracias. Fijaros que tenemos otros relatos de ángeles. Tenemos, en los relatos que hemos tenido antes, es un ángel el que aparece. El que aparece en sueños a José, no sabemos el nombre, no lo pongo. Sin embargo, el que aparece a Zacarías sí sabemos su nombre, que es Gabriel. Y el que aparece a María es el mismo, que también se nos dice el nombre. Ahora cambiamos un poco. Ahora no solamente, antes hemos visto a un ángel en singular, y ahora aparece un ángel en singular, pero después también aparecen ángeles en plural. De este texto que hemos leído, ¿qué te parece lo que está hablando aquí de los ángeles? ¿Qué impresión te da a ti acerca de los ángeles? ¿Cómo impresión? Lo que te llama la atención. Que nuevamente vienen a anunciar ahora a los pastores, a otros, pues siempre están anunciando ellos, adelantándose al anuncio del Señor. Van ellos anunciando a María, a José y a esta vez a los pastores. No olvidemos que la palabra ángel significa mensajero. Están haciendo exactamente lo que son, ¿cómo se llaman? Están dando un mensaje. Se lo dan a José, se lo dan a Zacarías, se lo dan a María y ya se lo están dando a los pastores, efectivamente. La palabra huestes tiene un concepto militar, de ejército. Y un ejército es muchísima gente. Normalmente, no sé qué sea, ejército de guerrilla, pero vamos, que cuando se habla así de huestes, se suele hablar de muchísima gente. Además aquí dice una multitud de huestes. De las huestes celestiales. No están todos los ángeles, pero hay una gran multitud de las huestes, un grupo de ángeles que alababan al Señor y todo lo que viene aquí demás, ¿no? Pero que es la cantidad de ángeles que aparecieron allí en aquel momento. Con el ángel que anunció, vinieron después. Sí. Pues, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes. Ese apareció después. Una multitud de huestes celestiales. A mí lo que me atrae es que quita todo temor, porque lo primero que dice no temas. A María, no temas.
a los otros, que se vieron al resplandor de un ángel. Es que para asustarse, Hombre. dime tú a mí, en vez de un campo, aquella gente que no conocía la luz, que cayó se iluminaba de aquella manera. Mm. Pero Yo el lo que Señor le dice, no temas. No temas, te quita eso. Cuando ensueño a José, lo mismo. La certeza te la da que lo asimila de tal manera que fuera te morir. Mm. Sí. Yo lo que veo aquí también es que el ángel dice, y he aquí se le presentó un ángel del Señor y junto al ángel la gloria del Señor. Mm. Es la primera vez que aparece la gloria del Señor en lo que es el nacimiento de eso. Mm. Se dice la gloria del Señor como alrededor de resplandor. O sea, ya se ve el resplandor, pero que ya lo da como por nombre, la gloria del Señor, la gloria de Dios. Mm. Es interesante porque fijaros que donde dice el Señor se dirige ahora, este ángel se dirige ahora de los grupos que se ha presentado, se presenta a José, un carpintero, un trabajador. Ya, como digo en su momento, la palabra carpintero en el griego es teknon, que es más o menos un obrero de las manos, un albañil, un manita, vamos, que tenía su carpintería. Pero no solamente se limitaba a hacer muebles y a hacer cosas más, sino que también hacía más cosas también, ¿no? Casi. Pero era un obrero, era una persona humilde que se ganaba la vida. Después, en el caso de Zacarías, era un sacerdote, era, digamos, en la sociedad era más importante por el cargo que tenía, que era sacerdote. Y los sacerdotes eran gente respetable, bien vistos, con un testimonio en el pueblo, etc., ¿no? Pero tampoco era un servidor, era un siervo, no era un rey, no era un emperador. Después vemos que se presenta a María, una chiquilla de 16, 17 años más o menos, de la cual no sabemos nada, absolutamente nada, antes. En el caso de Zacarías sabemos que era sacerdote. En el caso de José sabemos que era carpintero, trabajador. En el caso de María no. ¿Qué es lo que hacía María antes? No se sabe. ¿Qué iba a decir Conchi? Es que su casa. no las mujeres antes, En su su casa, labor, Claro, sus labores. a eso la voy. educación de los hijos y A eso voy. Y más con 17 años. Eso es. O sea, no sabemos nada de María, con lo cual significa que hay una normalidad. Porque como no se hablaba de mujeres, ni las mujeres eran importantes, esa normalidad significa que estaba en el ámbito de su casa. María era una mujer que estaba en el ámbito de su casa, seguramente en su obediencia a los padres, y preparando las comidas, zurciendo, cosiendo, en fin, lo que estaba una mujer. Y a esta mujer humilde se le presenta el ángel Gabriel. Y ahora se presenta a pastores. Aquí no sabemos el nombre, porque aquí no se dice, es como el caso de José, no se dice el nombre del ángel. Hay muchos que piensan que puede ser Gabriel, pero no se dice exactamente el nombre, ¿no? Y fijaros que se presenta a un carpintero, se presenta a un sacerdote, se presenta a una muchacha y se presenta a unos pastores. Como veis, es una representación de una sociedad, Pero la representación que tuvieron los pastores pues, tendría que ser alucinante, que no lo vivieron. Bueno, sí, María y José sí, porque estaban con el niño. Porque cuando dice que todas las huestes celestiales cantaban, alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, eso tenía que ser alucinante, todas las huestes celestiales. A una voz, me imagino que serían a una voz, diciendo lo mismo. Sí, sí. Y eso lo vieron los pastores. Sí, sí. Pero Sería... a lo que me refiero es a quiénes se dirige el ángel. Y yo echo de menos que se hubiese presentado ante Herodes. Yo echo de menos que se hubiese presentado ante Poncio Pilato. Yo echo de menos que se hubiese presentado ante algún procurador romano o ante alguien importante o incluso ante el mismo César de Roma, que se hubiese presentado a él y dice, mira, allá en Palestina, en Israel, en un sitio tal van a hacer el futuro rey, ve para allá. Pero no,
lo que nos dice la Escritura es que se presenta ante una variedad de gente humilde. Ante una variedad de gente humilde. Es decir, el nacimiento de Dios, el nacimiento del único Dios, del Dios del cielo, el que crea, el Dios de la gloria, el primogénito, el creador de todo, se manifiesta de una forma humilde, con gente humilde, en un pueblo insignificante, humilde, en un sitio muy humilde, sin soldados, sin gente importante, no había nadie de la nobleza. Los más importantes, en un sentido, eran los magos, y tampoco, porque los magos tampoco eran reyes, como ya la tradición ha dicho, ¿no? Los magos tenían un conocimiento. Entonces, vemos que se presenta este grupo variopinto, pero todos son humildes. Todos son humildes, no se presentan ante ningún rey, el ángel, ante ninguno. Pero hay una llamada, como yo digo, que a mí siempre cuando lo leo digo, hay que ver. Resulta que cuando aparecen los reyes, pues venimos a adorar al rey que ha nacido. Y entonces dice que se espanta Herodes y se espanta también el pueblo de Israel. Digo, si es que, para que tú veas, le dijo, uy, qué raro, ¿no? Llamaron a los escribas, que son los estos de la ley, y le pregunta, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ya sabiendo cómo va la cosa encaminada. En Belén de Judea, como tú de Efrata, que no será la más chica de las ciudades, fue al sitio. Y el rey Herodes lo mandó que buscaran y cómo fueron los reyes. Pero como el Señor se mostró, no vayas de vuelta, cuando dieron con el niño, no vayas a ir de vuelta porque lo mintió. Y ustedes, cuando lo halléis, venid y decírmelo a mí, para que yo vaya también y lo adore. El Señor se mostró tan vaya a matarlo. Sí, Así En que esa cena ve no por es, el camino no que... son los Reyes Magos en esa cena. No, o sea, son magos, Los magos. los magoi. Aquí la palabra de Dios no habla acerca de No, los los magos no en esta cena, de cuando nacen los niños, el niño. Los magos, La visita, Los después magos después de nacido. Los magos eso es, ya algunos calculan que fue a los 2 años. A los 2 años. Sí. Bien, Lo que explicó de sí, que algunos lo calculan- visitaron en su casa. Eso es. Y otra cosa que también comentó Emiliano, que cuando fueron a los 8 días la circuncisión del niño, pero a los 40 días la purificación de su madre. Y cuando fueron a purificarlo a Jerusalén, dinerito no tenía, lo mínimo que se despachaba en aquel, por eso. Sí. Entonces, como que todavía se deduce que Los Ángeles todavía, ahí Los Ángeles, Los los magos magos no habían todavía. visitado todavía, Sí. es por eso que es el transcurso y en su casa lo visitaron. Sí. De hecho, el texto bíblico dice que llegaron a la casa, A la casa no dice también. al establo. Sí, sí. Entonces, normalmente, hay que contar también con el tiempo que estuvieron fuera. Entonces, hay gente que, la mayoría de los comentaristas eruditos piensan que fueron aproximadamente eso, 2 años después, cuando vinieron los magos. Pero fijaros que aquí lo que estamos hablando es de esa representación de la sociedad de gente humilde, que se presenta el ángel. De todas formas, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo asumiría Herodes, por ejemplo, la presencia de un ángel? Fíjate cómo asumió la presencia de los magos. ¿De qué forma murió Herodes? ¿Y por qué? Herodes muere porque si lo ponen a nivel de Dios. Y ahí ya es cuando se acabó. Entonces, él estaba por encima de esas cosas. Él va a nacer uno que me quiere quitar el puesto, fuera. Como las novelas estas de Shakespeare, pues igual. ¿Tú me vas a quitar a mí el sitio? No me está que yo lo mato. Y no lo mato a él, mato a un montón. Pero no le paró los pies como ellos. Recurrió a donde venía que le dieron la información y lejos de frenarlo, Claro. se enfrentó a aquello. Por lo que él quería hacer. De hecho, una de las enseñanzas que hay, que seguramente Emiliano lo comentó,
una de las enseñanzas que hay en ese texto es que el conocimiento no implica un reconocimiento de Dios. Porque Herodes cuando llama a los escribas le dicen exactamente el sitio donde van a hacer la profecía. Pero ni a Herodes le sirvió ni a los escribas. Ni a los escribas, que los escribas conocían la palabra, y sin embargo conocían la palabra y esa palabra no le hizo efecto. Y una de las enseñanzas que tenemos ahí es que no basta con el conocimiento de la palabra. Hay mucha gente que conoce la palabra, que conoce las profecías, que conoce las diversas teorías en cuanto a la segunda venida de Cristo, que conoce todo, pero no tienen a Cristo. Conocen acerca de Cristo, pero no conocen a Cristo. Y en el caso de los escribas, eran los teólogos que conocían y le dan la información a Herodes, y Herodes tampoco hace nada con esa información, al revés. Con esa información dice, te cogí, ya sé dónde vas, no sé. Entonces no hay un cambio en el corazón, ¿no? Pero es igual, porque el propósito de Dios sigue adelante. O sea, es que la historia sigue hasta hoy, que lo estamos viendo. La gente no cree en Dios. sí. Hoy viendo el televisor decía Emiliano, qué triste. El televisor mismo, que hoy venía como es de Finlandia, ¿no? No viene de Finlandia, y todo era a Papá Noel de Finlandia, porque hay una cámara que es directa como ¿cómo es? En Laponia. En Laponia, una cámara para que la gente vea a Papá Noel. Papá Noel allí. Dime tú a mí. Y no le puedes hablar, no puedes hablar a la gente, porque la Navidad es eso, Papá Noel. No, y lo que ya llaman del espíritu de la Navidad. Esa otra. Fijaros que nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y como se ha dicho, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los pastores eran del escalafón social que había, era la parte más pequeña. Los pastores, nadie quería ser pastor y nadie reconocía a los pastores. Eran la gente que olían peor, que trabajaban peor, que tenían una remuneración peor. Eran pues como los apestados de la sociedad. Dormían con el ganado, etc. Y eran de toda la sociedad, había mucha gente humilde, como hemos visto, pero los pastores era lo peor en cuanto a la importancia social. Y sin embargo, es a los pastores donde se presenta Jesús. Ese es el ángel. Es a los pastores donde se le anuncia el nacimiento de Jesús también. Es como diciendo, a los más bajos, a los más humildes, les voy a anunciar también el nacimiento de Jesús. Y los pastores van a ser testigos de algo realmente sorprendente. Se les presenta un ángel y, como hemos visto antes en otro momento, se les presenta un ángel del Señor, propiedad. Los ángeles son propiedad del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Cuando antes, no sé quién de las dos ha hablado antes de ver la gloria de Dios de noche, que tuvo que ser algo impresionante. Según la historia, aunque no todo el mundo está de acuerdo, según la historia, Edison fue el inventor de la luz, aunque hay otros que dicen que fue Tesla antes que Edison. Tesla era de Rumanía, creo que era, y se fue a Estados Unidos. En fin, ¿os imagináis la primera vez que una ciudad o un pueblo se iluminó en Estados Unidos? Yo no sé qué ciudad sería ni qué pueblo sería, supongo que sería un pueblo pequeñito, una calle o tal. Pero ¿os imagináis las primeras veces que de noche, los habitantes de aquel pueblo se van a un sitio alto y ven su pueblo, su ciudad iluminada? Eso tuvo que ser impresionante. Si es ahora cuando vas en avión y estás viendo por la ventanilla las ciudades iluminadas y se te cae la baba, pues imaginaros a estos pastores de noche, con frío, con cubiertos, mirando a ver que no venga ningún animal, y de pronto ven
pues eso, una luz tremenda, una luz que va más allá. Edison aquí o Tesla son aficionados comparado con ellos. Es una situación tremenda donde la gloria del Señor los rodeó de resplandor, de una luz tremenda. Los rodeó y claro, como se ha dicho, tuvieron miedo, evidentemente, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis. Y fijaros lo que dice, porque es el primer anuncio del Evangelio, claro. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué significa Evangelio? Como todos sabéis, buenas noticias. Y aquí está dando las buenas noticias. No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os estoy dando una gran noticia. Si algún pastor de esto hubiese sido periodista, hubiese tenido una imprenta o algo, vamos, hubiese ido corriendo a la imprenta y publicarlo, pero lo que le está diciendo es, os han nacido, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ese todo el pueblo no solamente es para aquel pequeño pueblo, esas noticias son para todo el mundo, las noticias de la salvación de Dios. Y es el ángel está anunciando por primera vez el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y se lo está diciendo al escalafón social más pequeño que había, a los pastores. También es cierto que es el más creíble, porque los políticos han sido siempre un escalafón alto, senadores, pero siempre han mentido y el pueblo lo sabe, de toda la vida. Si se lo llega a decir a los dignatarios de allí y demás, pues el pueblo no se lo hubiera creído. Pero si se lo dice a los pastores, que son un escalafón, lo más bajito, personas que no saben leer y escribir, personas que no tienen conocimiento, personas que no tienen cultura, personas que están todo el día más ahí con las cabras o con las ovejas. Si dicen algo, los que están alrededor se lo pueden creer perfectamente, mejor que si lo dice un político, un dignatario, de lo que sea. Sí. Y fijaros que nos dice tres cosas que son tremendas del versículo 11. Tres cosas que son preciosas. La primera, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Segunda cosa preciosa, que es Cristo. Tercera cosa preciosa, el Señor. El Señor. Le está diciendo a los pastores, han sido un Salvador. Como su propio nombre indica, Jesús, el que salva, ¿no? Salvador. Os han sido un Salvador. Y después, ese es el nombre propio, un Salvador. Después está diciendo un título que todo, el Cristo, el ungido. Es decir, ya en las profecías del Antiguo Testamento ya se hablaba del ungido. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos con aceite. En Israel, cuando se hablaba del Mesías, se hablaba también del ungido, del Cristo. Os ha nacido el Salvador, que es el ungido. El ungido. Esa unción, como sacerdote que Cristo era, evidentemente estaba ungido, pero esa unción se ve claramente después, 30 años después. Se ve 30 años después en el bautismo de Juan, cuando Juan el Bautista lo bautiza. Y aparece la Trinidad, Dios Padre, con la voz, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el propio Jesús que baja a las aguas del bautismo, ¿no? En el agua, ¿no? Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, y está totalmente, ese era el propósito, era ungido por el mismo Dios, porque también era sacerdote, también era rey, también era profeta, como todo esto que estamos hablando. Así que le dice, os ha nacido hoy un Salvador, que es un Salvador de todo el mundo, que nos va a salvar de nuestros pecados, cosa que nunca está de más que lo probamos a recordar. El asombro. Yo tengo un libro que se llama El asombro, de Per Buck, que no sé si en inglés, que era hija de misioneros en China. Per tiene el premio Nobel. El libro se llama El asombro y tenemos que asombrarnos
tenemos que asombrarnos de lo que el Señor ha hecho. Y cuando tú tienes esto enfrente y lo estás leyendo, Señor, tienes que asombrarte desde que al principio el Señor está diciendo un Salvador, con lo que significa la salvación. ¿Qué significa la salvación? Significa que viene un Salvador que va a pagar un precio muy alto por darnos la salvación. Se humilla, se hace hombre, se hace un bebé, deja su lugar en el cielo. Cuando él ora al Padre, en Juan 17 dice, Señor, Padre, estaré en la gloria que tuve antes contigo. Esa gloria lo deja. Y como dice Pablo en Filipenses, se humana, se despoja a sí mismo, siendo obediente, y obediente hasta la cruz. Eso es la salvación, nos llega hasta la cruz. Y esa salvación hace que tú y yo podamos estar aquí, y que el género humano, el ser humano, pueda ser reconciliado con Dios. Eso es para asombrarnos. Eso es para no perder nunca el decir, que esto lo ha hecho por mí, esto lo ha hecho por mí, lo ha hecho por nosotros. Jesús es el Salvador, Jesús es el ungido, y nos dice también el Señor. El Señor. Fijaros que nos dice que esto nos dice algo que es muy importante y que hoy en día muchas veces no lo compartimos, no lo decimos. Jesús es el Señor de todo, no solamente el Señor de algo. Y yo soy de los que están convencidos que si un creyente no entiende que Jesús es el Señor de su vida, se va a perder muchas bendiciones y su vida cristiana va a dejar mucho que desear, en el sentido de completo, de gozo, de alegría, de obediencia, de santidad, etc. Porque Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. De hecho, es tan importante esto que los primeros cristianos en Roma, por ejemplo, iban al circo y los mataban cuando se negaban a decirle al César, tú eres el Señor. No, el Señor es Jesús, es Dios, tú no. Fijaros lo importante que era, que morían por no decirle eso al César. El Señor, Jesús es el Señor del universo y el Señor de cada uno de nosotros. Y el Señor de cada uno de nosotros nos ha comprado con su sangre, es el dueño de nosotros. Y fijaros que le está diciendo a los pastores esta buena noticia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales comprados en Mercadona, no, eso no. Los pañales no eran como los pañales de ahora. Los pañales eran pañales que había que limpiar, que había que lavar, que cada vez que se hace pipí y tal, había que cogerlo y había que tener otro. Yo los he visto. Tú los has visto, ¿no? Porque tengo ya una edad. Ya. Pues fijaros, hoy en día los pañales han cambiado tanto. Todo ha cambiado, gracias a Dios, en ese sentido. Os voy a enseñar, hallaréis un niño muerto acostado en un pesebre. En un pesebre. Y fijaros, y de pronto la escena cambia. Lucas se preocupa en hacer como un crescendo, ¿no? Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Está el ángel, se presenta el ángel, habla con los pastores, le dice las buenas noticias. Y de pronto, está el ángel solo, de pronto aparece una multitud de las huestes celestiales. Como estaba diciendo antes Fernando, en otras versiones se traduce literalmente soldados. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de los soldados celestiales, de las huestes celestiales, de los ángeles. Una multitud. Es decir, una multitud, hermano, son más de 1000. O sea, una multitud son muchos. No sabemos, el Apocalipsis nos habla de millones de ángeles. Millones y millones de ángeles. No sabemos la cantidad exacta, no sé si Pablo lo sabrá, pero yo no lo sé, tú tampoco, ¿no? Cantidad de millones de ángeles, no sabemos lo que hay. Pero además, curioso, no están en el suelo, están en el cielo. Y, hombre, en aquella época no se conocían los aviones, ni los parapentes, ni las cosas esas, ¿no? Sí, estaban
Las nubes. levitando, estaban en las nubes, estaban ahí delante. O sea, es que Pero tenían- bueno, Tendría que ser Sí, alucinante. tenía que la ser escena, alucinante, la Los escena. Ángeles allí. Nubes, vamos, Sí, tremendo. sí. De hecho, hablando tú de ovni, Para que te diera algo. hay, Sí, sí, hay sí. gente, como siempre hay gente para todo, Pero que no pues sabía hay que se gente que ponía te, ahora. te dicen Sí, que eran eran ovnis, que eran Igual. extraterrestres. Sí, sí. Entonces, fijaros que aparece una multitud de las huestes celestiales, ¿y qué es lo que hacen? Alabar a Dios. Sobre las multitudes, no, porque como estamos viendo los ángeles y has dicho tú, en el cielo, digo, eso para verlo todo el mundo, pero no dice todo el mundo, los pastores que estaban. Claro, Y entonces me estaba acordando de Eliseo cuando le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y le quitó el temor de momento, que habían caballos pues, Los asirios. exactamente, he puesto en la montaña que lo vio él claramente, pero él no lo vio más nadie, lo vio porque el Señor le dio la cosa esta. Y me estaba acordando del hilo que llega hasta hoy en nuestros días, porque el niño nació, le dio el mensaje de, os ha nacido en la ciudad de Belén, el Cristo, el Señor, y de cómo el niño crece, el niño empieza su ministerio, y cómo el Señor en su ministerio, ya con su edad, conoce a la mujer la de Pozo, la de Samaria. No se había enterado, pero como él llega, porque era necesario de que pasara por allí. Cuando venga el Cristo, él nos explicará y le dice, yo soy el que está hablando contigo. Ya, ya. Y el Señor tiene esa paciencia con nosotros de cómo se muestra cada día. Cuando el Señor en el desierto, 40 años, su pueblo en el desierto, pasando con el cuidado del Señor, pero no veían a Dios, nada más que estaba Josué, estaba Moisés y estaban los 4 que creían en el Señor, 40 años allí, porque no veían la gloria del Señor. Sale para atacar a Jericó y le dice a la mujer, la Rahab, lo que han escuchado del pueblo de Israel, de cómo Jehová le hizo aquella cosa al pueblo de Egipto. El que está afuera lo ve, y sin embargo el que está dentro no ve No nada. lo veo, sí. Pasa muchas veces. Y 40 años, porque 40 años tuvo que pasar en el desierto, para que luego aquella mujer a los 40 años decía, hemos escuchado lo que ha hecho Jehová al pueblo de Egipto. Sí. Luego nace el niño y vendrá el Cristo y nos explicará todas estas cosas, que ya no es allí, Claro. como le explicó el Señor, ni es allí ni es aquí. En espíritu y en verdad hay que amar al Señor. Fijaros que, como estábamos hablando, dice repentinamente de golpe, que muchas veces las cosas importantes pasan de golpe. hay veces que las cosas importantes pasan poco a poco, pero la mayoría de las veces las cosas importantes pasan de golpe, de golpe. Y aparece con una multitud de las huestes celestiales. Y la pregunta que hice antes, ¿qué es lo que estaban haciendo? Alabar al Señor. Alabar al Señor. Claro. Alabar al Señor. ¿Quiénes estaban alabando? Todos Los ángeles, las huestes, que Bueno, alaban a Dios. Fueron los primeros en alabar al Señor. Ujú. Es que hay una controversia en que si fueron los Nos pastores, vemos el lunes. El lunes nos vemos, sí. Hay- Está todo. hay controversia en que si fueron los pastores, que si fueron los ángeles, que si fueron los... Y es que aquí te dicen que fueron los ángeles los primeros que Ahora, alabaron al Señor. Es que Dios dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Eso es. Dice, fijaros que aquí nos está diciendo que las huestes alababan a Dios. ¿Y qué es lo que decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto tuvo que ser impresionante. La luz ignífuga, esa manantial de luz que había. El ángel, después los ángeles. Y ahora se ponen a alabar a Dios y en esa alabanza están diciendo este texto, esta palabra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esto es lo que están diciendo los ángeles. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La pregunta que muchos se hacen, que se dicen, es ¿los ángeles cantan? Porque la Biblia no dice en ninguna parte que los ángeles cantan. Es decir, literalmente no se dice, y los ángeles estaban cantando, o los ángeles cantaron, o un ángel cantó, no se A lo dice. mejor se refiere a cantar sus alabanzas, a proferir lo que Dios ha hecho para toda criatura y su creación y sus cosas, ¿no?
Pero literalmente no dice que cante. No, no se dice. Bueno, nosotros también lo cantamos sus alabanzas y no hace falta cantar, sino Señor te alabo. Y esas Sí. son a modo de... Pero me vengo a referir... La Biblia sí dice lo que era Satanás. Era el director de orquesta. Y si hay una orquesta, hay un cantante. Hay un grupo de cantantes. Hay un... bueno, el lucero de la mañana, pero tampoco se dice que estaba cantando. Lo que sí se dice es que Dios ha creado a los ángeles para adorarlo. Hay una serie de ángeles que están en la presencia de Dios para adorarlo, para alabarlo. Independientemente de cada uno lo que pueda pensar, porque esto está, para mí estas cosas no son tan importantes, Claro. aunque para ahí hay gente que son importantes y hay que respetarlo, pero para mí no es una cosa tan importante. Yo puedo entender que hay gente que dice, bueno, pues se puede estar en la presencia de Dios y alabarlo, y bien, está muy bien. Pero para mí, una parte fundamental de la alabanza tiene que ver con cantar. Con cantar. La música. La música. El levantar la voz, el cantar. O sea, a mí no me cabe no me cabe en la cabeza que los ángeles no canten, aunque no me voy a pelear con nadie porque pienso lo contrario, pero yo creo que los ángeles estaban aquí cantando. Y creo que en Apocalipsis también cuando hablamos del cántico de los redimidos y tal, aunque los ángeles no son redimidos, pero no, ¿cómo se puede estar al lado de la presencia de Dios y no cantar? Aunque podemos adorarlo, evidentemente, sin cantarle, ¿no? Porque creo que la máxima expresión que tenemos nosotros los seres humanos y los creyentes fundamentalmente, la máxima expresión de adoración es cantar. Es cantar. Cuando se recita un poema, bien recitado, un buen poema, es música. Sí. Y no estás cantando, estás recitando. No le dicen música al rap. Ya. Y fijaros también, por ejemplo, en el tema, en el salterio es poema, es poesía. Y sin embargo, esa poesía se cantaba, tenía música. Pero aquí lo importante es, de una manera o de otra, repentinamente aparecen con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Que también es una cosa para nosotros. El asombro, otra vez, el de no perder nunca la alabanza a Dios, el de no perdernos por otros linderos, por los cerros de Úbeda, por otras cosas, porque tenemos la necesidad de alabar a Dios y no perdamos nunca la alegría de cantar, de alabar, de proclamar, de que con el corazón podamos expresarle a nuestro Dios nuestras alabanzas, con cántico, con manera, con fuego, con ganas, con deseo, con vehemencia, con pasión, de poder cantarle y adorar al Señor. Y los ángeles están diciendo algo, ellos mismos dicen, gloria a Dios en la altura, y aquí en la tierra paz, pero no paz para con todo el mundo, que es como la Iglesia Católica lo traduce, sino paz como buena voluntad para con los hombres, paz a los hombres que tienen buena voluntad, no a todos, porque hay gente que son malas y hay gente que está... pero la idea aquí es esa, transmitir una de las cosas que tenemos que tener los creyentes, más que nadie, es la alabanza al Señor. En segundo lugar, darle a Dios siempre la gloria. Y en tercer lugar, la paz. Cuando conocemos a Jesús tenemos paz, porque hemos dejado de pelear, hemos dejado de luchar. Ya no peleamos contra Dios. En el momento que queremos en Cristo tenemos su paz, la paz de Dios, la paz que va más allá de cualquier cosa. Paz con Dios, paz con nosotros, paz con los demás. La Biblia, si buscáis una concordancia, está llena de la palabra paz, pacificador, pacificadores, etc. Buscamos la paz. Jesús fue un hombre de paz, hombre con mayúscula. Y nosotros como creyentes tenemos que predicar también la paz y llevar la paz. Una de las bienaventuranzas que Jesús explicó tiene que ver con la paz, ser pacificadores con los demás. Y una vez que los ángeles, esta miriada, esta multitud de huestes celestiales alaban
y dicen esto, sucedió que cuando los ángeles, sucedió que cuando los ángeles se fueron de Dios al cielo, tal, y ya continúa con el relato. Pero si empezó repentinamente, también termina repentinamente. Terminan de decir esto, terminan de estas alabanzas y los ángeles se fueron al cielo. Aparece y desaparece. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Se fueron, terminaron y todos estos ángeles, toda esta hueste, desaparecieron. Y allí los ángeles, los pastores viendo los ángeles, escuchando los ángeles, y de pronto la oscuridad otra vez. Y de pronto otra vez el silencio. Pero sus vidas ya fueron diferentes. Su cambio fue, después ya ellos, pero eso lo veremos en otro momento, el tema de los pastores, cambian por completo. Sus vidas continuaron, pero nunca fueron las mismas, porque los ángeles se manifestaron. A nosotros, que yo sepa, no se nos ha manifestado ningún ángel, pero se nos ha manifestado Jesús. Y nuestras vidas han cambiado desde el momento en que lo conocimos, por completo. Igual que cambió la vida de los pastores que después fueron promulgándolo y fueron diciéndolo. Y si los ángeles fueron los primeros en decir las buenas noticias, como el ángel lo dijo, después los pastores fueron también siguiendo la misma línea, compartiendo las buenas noticias con los que encontraron por el camino. Los ángeles, en el plan de Dios y en el nacimiento de Jesús, tuvieron un papel fundamental. Y como hemos visto, tuvieron un papel con José, tuvieron un papel con Zacarías, tuvieron un papel con María, y tuvieron un papel importantísimo también con los pastores. Y es una maravilla ver la enseñanza de la Escritura en el hecho más importante de la historia, como es el nacimiento de Jesús, y ver la cantidad de manifestaciones que hubo de ángeles, como los ángeles mensajeros, participando, dando el mensaje a este grupo de personas y participando de la encarnación de Jesús. Es lo más importante. Si para los pastores, para Zacarías y para María y para los demás fue importante, imaginaros los ángeles participar en todo esto. Y anunciando todo esto a los seres humanos. Impresionante. Tuvo que ser tremendo. Yo recuerdo hace unos años, en el pueblo de Imagen, el pueblo de la Sierra, el Andévago de allí de Huelva, se llama Paimogo el pueblo. ¿Cómo? Paimogo. Le dicen país del mago, de ahí viene Paimogo, con Y. Bueno, pues de la parte de minero de Tarsi, lo que el centro de Tarteso, vamos, toda esta parte de ahí, que de allí son todas familias, vamos, por parte de madre. Bueno, pues estando allí una noche de verano, estábamos fuera, un apagón general en el pueblo. El cielo se veía precioso, porque claro, tú veías allí la Vía Láctea y eso no es lo que nos enseñan, eso es saberlo así. Pero claro, cuando viene después la luz, ves lo que vieron que está entre los pastores, o sea, vi lo que vieron los pastores al final y vi después lo que vieron los pastores al principio. Esa luz, pero vamos, que esta luz tendría que ser mucho más fuerte que la que yo vi cuando vino la luz allí al pueblo. Porque ellos llevaban la luz. ¿La luz de quién? La luz de Dios, del que de verdad ilumina. Y tuvo que ser impresionante. ¿Verdad? Muy bien, familia. Pues si no hay alguien más que quiera, si no, pues terminamos. Y un hermano